Hola, buenos días a todos, a todas. Un gusto estar acá con ustedes. Voy a tener que estar cerca del micrófono, entonces voy a estar acá como un poco inmovilizada, que a mí me gusta caminar, pero bueno, lo importante es que se escuche bien. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento, mi querido amigo Luis, decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. Gracias por esta invitación. Sebastián González, también muchísimas gracias, y a todos los organizadores, Lucía y a todo el equipo de esta jornada maravillosa en un tema que nos convoca y creo que tenemos muchos debates y muchas reflexiones para hacernos a futuro. El objetivo de mi presentación no es venir a revelar verdades, sino todo lo contrario, plantear disparadores de reflexión y preguntas. O sea, mi objetivo es que se lleven más preguntas que respuestas, y si quieren después las conversamos en algún coffee break, en algún espacio virtual o presencial que nos encontremos por ahí. Bien, vamos a empezar haciendo un pequeño recap, como se dice, de lo que es la inteligencia artificial aplicada al deporte. Esto va a ser algo muy corto porque acá muchos vienen de las ciencias duras, exactas, de la ingeniería, de la informática, etcétera. Entonces, y ya hemos visto en la presentación anterior muchos usos, para luego meternos de lleno en el tema que me interesa que abordemos hoy, que es más la parte de gobernanza, de ética, de derechos, de impacto social. Algunos ejemplos. El uso de la inteligencia artificial generativa para reinventar la industria deportiva. Entonces vamos a ver distintos casos, ¿no? Uno que se está desarrollando muchísimo hoy en día es la utilización de esta tecnología para mejorar la experiencia del usuario y sobre todo el fan, el hincha, que va a la cancha, que va a un partido, a interactuar, ¿no? Y cómo están mejorando, ¿no?, esta experiencia de usuario. Entonces, por ejemplo, acá tenemos casos de la creación de chatbot que en tiempo real los usuarios, ¿sí?, los que están viendo el partido, sentados en el estadio, ¿sí?, pueden hacer preguntas, pueden tener estadísticas del evento, predicciones, etcétera. Luego también el uso de la inteligencia artificial ya más como un asistente en la parte del entrenamiento del deportista. ¿Sí? Y acá tenemos usos que van desde la optimización de ese rendimiento, desde la parte de salud de ese profesional, ¿sí?, cómo podemos cuidar su salud atendiendo. Hay un concepto que se llama medicina personalizada de precisión, ¿sí?, que es el uso de la inteligencia artificial para ajustar la medicina a las necesidades propias que tiene esa persona, ¿sí? Esto en deporte todavía tiene un valor más grande. Y aparte es una herramienta que lo que nos permite es prevenir enfermedades. Por ejemplo, si yo ya sé que esa persona, por sus antecedentes, ¿sí?, tiene muchas probabilidades de desarrollar un tipo de enfermedad, yo ya empiezo a tomar medidas y lo evito, ¿sí?, anticipadamente. Esto sería utilización de sistemas de inteligencia artificial para asistir en la labor del entrenador, del preparador físico, etcétera, y tratar de ajustar lo más posible, ya sea el entrenamiento o la parte médica, a las necesidades que tiene ese determinado profesional. Pero hay más casos. También se está haciendo un poco de noche, también es el uso de la inteligencia artificial, y esto para que vean que va por en enormes áreas, distintas áreas. La gestión de los contratos, que saben que son en muchos casos millonarios, con inteligencia artificial. Y esto puede ser, por una parte, predecir el rendimiento que va a tener un determinado jugador y, consecuentemente, saber qué ganancia le va a dar ese jugador al club. Esto es una herramienta de negociación sobre todo para ese jugador, porque va a decir, mira, yo te voy a traer esto o te voy a generar esto, ¿no? Y con una prueba, no con un dicho. Y ahora de lo que se está hablando, ya hubo varios casos, ¿no?, de contratos que se han gestionado con el uso de inteligencia artificial, y esto puede ir desde la generación de las cláusulas mismas del contrato, ¿sí?, hasta predicción de ese rendimiento, y también cómo están los sistemas de inteligencia artificial reemplazando a los agentes. Hay jugadores de fútbol que dicen que sus mejores contratos los han negociado utilizando, en algunos casos dicen ChatGPT, pero en otros ya sistemas más personalizados. Pasemos a otro caso, y ya dejando un poco de lado los ejemplos concretos de IA en el deporte, sino algo más general, que es los cyborgs, ¿sí?, que seguramente habrán escuchado.
Este es el caso de Neil Harbinson, que es al quien legalmente se le conoce como haber sido reconocido como el primer cyborg, ¿sí? ¿Y esto por qué? Tenía que renovar su pasaporte inglés y vieron que para sacarse la foto del pasaporte tenés que sacar los anteojos, etcétera, ¿no? O sea, no puedes tener ningún elemento externo. Entonces, cuando mandó la foto, cuando le iban a sacar la foto, le dicen, te tenés que sacar la antena. Bueno, esta es una antena que él tiene, que ahí la pueden ver, que es una antena osteointegrada, o sea, la tiene incorporada en el cráneo. Él nació con una patología que es la visión acromática, ¿sí? Entonces, al integrarse esta antena, que está conectada a Internet y a los satélites, etcétera, él puede oír las frecuencias del espectro de luz, ¿sí? Puede ver colores invisibles como infrarrojos, ultravioletas, y además de eso tiene conexión a Internet, ¿sí? Que le permite ver, hacer llamadas telefónicas, etcétera. Todo eso con su antena. Cuando el gobierno le dice, te tenés que sacar la antena, porque en la foto de pasaporte no va la antena, él dijo, no, la antena no me lo puedo sacar porque es parte de mi cuerpo, está integrada a mi cuerpo y no me la puedo sacar. Luego de idas y venidas, finalmente le aceptaron que en la foto del pasaporte él esté con la antena. Eso es lo que se interpreta como el reconocimiento del primer cyborg. ¿Por qué? Porque se reconoce que esa antena ya es parte de su cuerpo y está incorporado a su cuerpo. Y esto puede llamar un poco la atención, pero a los fines legales, ¿sí? Puede tener muchísimas consecuencias o interpretaciones diversas. Se creó la Cyborg Foundation. Acá tenemos algunos ejemplos de los que son los cyborgs más reconocidos en el mundo, ¿sí? Y el objetivo de esta fundación es ayudar a los seres humanos a convertirse en cyborgs, ¿no? Y acá vamos a aprender la primera red flag, como se dice ahora a la gente joven, que es ayudar a convertirse, ¿no? Entonces, de pronto nos hace pensar si puede existir o no un derecho a poder exigir ser cyborg o no. Y sobre todo, ¿en qué casos? Por ejemplo, él, Neil Harbinson, tenía una patología previa. Entonces, tranquilamente ahí podríamos justificar que como tenía esa patología, bueno, para mejorar su condición física, se le incorpora esta antena. Pero, ¿qué pasa si la persona no tiene ninguna patología previa y quiere ser cyborg? ¿Sí? Bien, lo que hace o lo que busca esta fundación de Cyborg es ampliar los sentidos y las capacidades humanas mediante la creación y aplicación de extensiones cibernéticas en el cuerpo humano. Eso sería como un poco lo que se considera Cyborg. Otro caso les traigo. Él es Alessandro, es un italiano, que acá no estamos ya en el caso que veíamos antes. Él tiene una historia que él tuvo, era deportista de élite, tuvo un accidente de tránsito, ¿sí? En el cual fue sometido a muchísimas intervenciones quirúrgicas, pero tenía un dolor enorme en una de sus piernas que no le permitía vivir. Entonces él lo que quería era, y esto es una traducción del italiano, en italiano es tagliato per vivere, sería cortado para vivir la traducción, pero que no suena muy bien al español. Básicamente lo que él quería era que el Estado italiano le reconozca la posibilidad, el derecho y la intervención quirúrgica para cortarse su pierna. ¿Por qué? Porque eso era lo que le generaba dolor. ¿Qué pasa? Legalmente, el cuerpo humano está regulado, ¿sí? Cada ordenamiento jurídico tiene su regulación, ¿sí? No nos vamos a poner acá a mirar con lupa la regulación de cada país. ¿Cuál es el punto? Que legalmente él no podía hacer eso, porque como no tenía ningún problema de salud, él no podía disponer de cortarse su propia pierna. Entonces, a ver ahora si tenemos la suerte de ver el video, lo vamos a minimizar. A ver. Ahí va. Bueno, básicamente en este video, si lo podemos ver, muestra cómo fue la intervención quirúrgica que finalmente, luego de grandes batallas judiciales, etcétera, no va. Igual, digo, muestra un poco cómo antes se reproducía y ahora no. Como el perro que no hace la gracia cuando lo estás filmando. Ahí, a ver. Vale, sí. Bien.
ahí ven un pedacito, y perdonen que lo tenemos que ver así en pequeñito. Básicamente a él le cortan el nervio, el ligamento, y lo que hacen es conectar con una prótesis, ¿sí? Y esa prótesis lo que tiene de particular es que tiene él sensibilidad en el pie. Además, esto, o sea que antes tenía dolor y no tenía sensibilidad, ahora no tiene más dolor y tiene sensibilidad en el pie. Y eso está conectado a una app que le va dando información en tiempo real acerca de cómo pisar, para qué lado inclina el cuerpo, el desgaste que tiene, etc. O sea, que le va dando recomendaciones de cómo mejorar su performance. Bueno, esto a Alessandro obviamente le cambió la vida. Y empezó a, vamos a decir, predicar en el mundo la posibilidad de uno poder elegir sobre su propio cuerpo, sobre todo también cuando la persona alega que tiene dolor, que es algo que por ahí no es probable, no es contrastable, el dolor o el sufrimiento que tiene una persona. Bien, entonces, estos casos que veíamos recién nos traen distintos tipos de cuestiones que yo lo que quiero es llevar, ¿no? O trasladarnos todos nosotros a la idea de qué va a pasar cuando todos estos humanos, ya sea por necesidades de salud o ya sea porque simplemente quieren ser cyborgs y aumentar sus capacidades, empiecen a integrar cada vez más los deportes y sobre todo los deportes profesionales, que son los que están regulados. Entonces, algunas cuestiones que fuimos mencionando a lo largo de lo que veníamos diciendo recién y de los casos que veíamos. Uno, muchas veces la amputación de una parte de nuestro cuerpo está prohibida legalmente, ¿no? Entonces, podríamos integrar dispositivos, ¿sí? Pero no podríamos sustituir una parte de nuestro cuerpo por un nuevo dispositivo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a competir donde hay atletas que sí pueden sustituir partes de su cuerpo por tecnología y a mí en mi país no me dejan? ¿Sí? Bien. 2, el tema de la privacidad de los datos. Suena súper cool tener nuestro cuerpo conectado a una app que esté todo el tiempo compartiendo los datos y que esos datos sean procesados por inteligencia artificial y me dé consejos, etcétera. Pero ¿dónde van estos datos? ¿Cómo se gestionan estos datos y qué consecuencia tiene, ¿no? Que esos datos sean compartidos y analizados? Y 3, ¿cómo van a ser los reglamentos de las competiciones en el futuro? ¿Sí? Justamente por esto. ¿Cómo vamos a regular los humanos aumentados, los robots, que cada vez forman más parte de la vida de las personas, y los humanos que no tengan ningún tipo de aumento? Un ejemplo súper cercano, que todos habrán visto, es el caso de Neuralink, la empresa de Elon Musk, que ya tiene autorización y lo está haciendo de la FDA para insertar chips con inteligencia artificial en los cerebros de las personas, ¿sí? Esto también es una ventaja considerable para el desempeño del sujeto en cuestión. ¿Cuál es la respuesta que está dando el mundo a todas estas cuestiones de la incorporación, en este caso, de la tecnología de la inteligencia artificial, de las prótesis robóticas, inteligentes, etcétera, en el cuerpo de las personas? Y el concepto es la gobernanza ética de la inteligencia artificial. La gobernanza ética de la inteligencia artificial es como si fuese un gran paraguas que gobierna un determinado país, una determinada ciudad, una organización, ¿sí? Una fundación, lo que fuere, y que nos marca los parámetros de actuación de cómo tenemos que implementar la tecnología, ¿sí? La gobernanza ética aborda distintas áreas, entre ellas también obviamente la parte legal, pero no solo, porque hay muchísimos casos que no se resuelven con lo legal. Un ejemplo que sería una nota al pie, porque no es propio del área de los deportes, pero todos habrán visto el problema enorme que hay ahora con las porn fake, que son las imágenes falsas de cuerpos de mujeres desnudas, cómo eso está azotando la vida de muchísimas adolescentes que van a la escuela, ¿sí? ¿Quiénes son las que los hacen? Los propios compañeritos de clase. Entonces ahí no hay un tema legal, ¿sí? Porque son menores de edad. Más que nada hay un tema de educación, ¿no? Concientizar cómo utilizamos la tecnología. Entonces esto es un poco el paraguas que nos ofrece la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Entonces dentro de este paraguas tenemos que hablar de la neurotecnología, ¿sí? La neurotecnología lo que va a hacer es englobar todas las tecnologías que se desarrollan para entender el cerebro, visualizar sus procesos, controlar, reparar o mejorar sus funciones, ¿sí? Un caso sería el que les contaba antes de
Elon Musk con Neuralink y la incorporación de chips con inteligencia artificial en el cerebro de las personas. Esta neurotecnología tiene distintas variantes, ¿sí? El biofeedback neuronal, la neurofarmacología, interfaces neuronales, neuroprótesis, implantes optogenéticos, etcétera. Y como se podrán imaginar, esto va a crecer y crecer cada vez más. ¿Qué es lo que más nos importa de la tecnología? Hablarles de esta nueva generación de derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos tienen generaciones a medida que van evolucionando y se van incorporando nuevos, que se llaman neuroderechos. El pionero y principal propulsor de los neuroderechos se llama Rafael Yuste, es un neurocientífico español que está radicado en la Universidad de Columbia, Nueva York, hace muchísimos años. Y él predica por el mundo la idea de crear estos neuroderechos. Básicamente, estos neuroderechos lo que hacen es proteger la indemnidad cerebral del avance de las tecnologías, ¿sí? Y cuando pensamos en proteger, tenemos que pensar que no solo estamos pensando en que no pueda venir alguien a insertarme un chip con inteligencia artificial, es decir, del avance material físico tangible, sino también tenemos que pensar en proteger la tecnología que es invisible o imperceptible. Ejemplo típico es como un algoritmo de redes sociales manipula a una persona para que vote a un determinado partido político, ¿sí? El caso Cambridge Analytica, por ejemplo. Y de ahí a cómo manipula para que yo compre o haga una determinada acción. Estos neuroderechos, ¿sí? Tienen 5 derechos o vertientes, que es la identidad personal, ¿sí? Respetar el sentido del yo. El acceso equitativo, que ahora vamos a hablar de eso, que es un tema muy preocupante, ¿sí? O sea, el acceso equitativo a la mejora de las capacidades cerebrales, ni más ni menos. El libre albedrío, esta capacidad de conservar esta capacidad de tomar decisiones libremente. La privacidad mental, vinculado un poco con lo que decíamos antes, ¿no? O sea, cuidar, proteger nuestros datos de la actividad cerebral. Y por último, la protección contra sesgos, que ahora también voy a hacer una mención de eso, que básicamente es la capacidad que tienen las tecnologías de discriminar a determinadas personas. En el escenario global lo que está pasando es que muchísimos organismos internacionales y también obviamente países, empresas, están trabajando en la ética de la inteligencia artificial, ¿sí? El ejemplo más emblemático es la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, que ha sido adoptada por 193 países, que son los que forman parte de la UNESCO. Y esto, como cualquier recomendación, ¿sí? No es vinculante, o sea, no es una ley, entonces si no lo cumplís, no pasa nada, entonces hay que ser conscientes con eso, pero sí es una especie de guía o orientación hacia dónde tenemos que ir con la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Dentro de la UNESCO tenemos un grupo que se llama Women for Ethical in AI, ¿sí? Que lo que hacemos es desarrollar distintas iniciativas que buscan no solo, obviamente, sumar a las mujeres en la tecnología y que la tecnología no las discrimine, sino también hablar de diversidad en la construcción tecnológica. A nivel legal, tenemos la Ley Europea de Inteligencia Artificial, ¿sí? Que es una ley que es única en el mundo porque lo que busca es prevenir las consecuencias negativas de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, no es una ley tanto sancionatoria, sino más bien preventiva. Divide los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo que posean y en base a eso, según el riesgo que posean, van a tener que cumplir con determinados requisitos o va a haber algunos casos donde los sistemas van a estar prohibidos, ¿sí? No vamos a andar en esto ahora porque es un documento de 500 páginas, con lo cual nos podríamos quedar a dormir todos acá y nos terminamos, pero sí es interesante porque es el único documento por el momento que tiene, no les digo aceptación mundial, pero sí sucede lo que se conoce como efecto Bruselas, que es esa capacidad que tiene la Unión Europea de gobernanza a nivel global en materia legislativa. Entonces, para ir cerrando, algunas preguntas que vamos a plantear sobre todas estas cuestiones que vimos hasta acá. 1. ¿Cuál es el límite de la incorporación de la tecnología en el cuerpo humano? ¿Sí? Si es que lo hay y si es que lo queremos poner o no, porque muchos me podrían decir, no, hay que darle libertad a las personas y que puedan incorporarse libremente toda la tecnología que deseen. Entonces, ¿necesitamos poner límites o no? Punto 1, los dilemas éticos y el tema de la accesibilidad, ¿sí? La accesibilidad tiene 2 variantes. Uno es que yo pueda
acceder a esa tecnología. Es decir, que yo pueda decidir incorporarme a la tecnología, incorporarme a esa tecnología en el cuerpo o no. Acá obviamente se bifurca en tengo una necesidad, tengo un problema de salud, entonces necesito esa tecnología, o no tengo ningún problema, pero sí necesito aumentar mis capacidades, ¿sí? Necesito o quiero aumentar mis capacidades. Y el segundo punto de la accesibilidad es la educación, el conocimiento. ¿De qué me sirve incorporarme un chip con inteligencia artificial en el cerebro si con eso lo que voy a conseguir es que me manipulen, roben mis datos y yo perder mi autonomía? Entonces, la accesibilidad no es solo que me den la tecnología y que yo pueda acceder a ella, sino conocer cómo funciona la tecnología y sobre todo conocer las consecuencias que esa tecnología va a tener en mi cuerpo. 2, ¿somos efectivamente libres de decidir sobre nuestro propio cuerpo? Es decir, corresponde que un deportista pueda libremente incorporarse tecnología en el cuerpo. Hablábamos con Luis recién lo del dopaje, ¿no? Que ahora tendría que ser una especie de dopaje tecnológico, porque hay cuestiones tecnológicas que uno las puede ver a simple vista, una prótesis, pero si vos tenés un chip incorporado dentro del cerebro, no te vas a dar cuenta que esa persona lo tiene. Y obviamente, en muchos casos va a estar en mejores condiciones para competir que otro que no lo tiene. Y ni hablar si estamos pensando el acceso a la universidad, el acceso a un trabajo, una competencia, un concurso, el trabajo de día a día. Todo eso, con la incorporación de la tecnología en nuestro cuerpo, lo vamos a tener mucho más facilitado. Entonces, uno, somos libres de decidir o no. Y dos, ¿hasta qué punto como sociedad queremos que esto sea libre? ¿Y qué pasa si yo como sociedad digo, no, yo en mi país no quiero tener humanos aumentados, pero el país de al lado dice, acá sí, libremente humanos aumentados? ¿Cómo vamos a ir después todos a competir en el mismo lugar? Y por último, el hasta dónde, ¿sí? ¿Hasta dónde aumentarnos? Y esto es otra pregunta que también es incómoda, ¿no? Porque como decía antes, todos podemos decir, bueno, por un problema de salud es válido, es necesario, pero simplemente el aumento por el aumento mismo, ya ahí empiezan a aparecer consideraciones éticas que de buenas a primeras, cuando hay un tema, una patología, no existen, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los límites si es que queremos ponerle límites? Así que termino con una pregunta, que es, ¿cómo serán las competencias deportivas en el futuro? ¿Serán entre humanos, humanos aumentados, robots? ¿Estaremos todos en las mismas competiciones? ¿Tenemos que separarnos de los robots, de los humanos aumentados, de los humanos no aumentados? ¿Cómo tienen que cambiar los reglamentos? ¿Cómo va a ser la accesibilidad que tengamos de estas tecnologías en el futuro? Muchas gracias.